El doctor Edgar Barrios es especialista en medicina física y rehabilitación. Trabaja en el sistema de salud del país y tiene una amplia experiencia en este tipo de patologías. Entonces, agradeciéndole la generosidad con la cual él nos está brindando esta charla, le damos la palabra y el pase. Adelante, doctor, muchas gracias. La charla que hemos preparado se llama Malas posturas e inactividad en esta época de pandemia, ¿no? Yo soy el doctor Edgar Barrios Torrejón, especialista en medicina fisiológica y especialista en acupuntura. ¿Cómo definimos postura? La postura viene del latín positura. La postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento o respecto de algún asunto. La postura se define como la posición que adopta cada individuo, ya sea en forma dinámica o en forma estática. Dinámica quiere decir que estamos en movimiento, y estática cuando estamos quietos, ya sea sentados, de pie o al dormir. Una buena postura quiere decir que estamos en una buena alineación, estamos simétricos. El cuerpo, hay una simetría en torno al eje de la gravedad, que pasa por la columna vertebral. Manteniendo la cabeza erguida, la pelvis centrada y extremidades ubicadas de modo que el peso del cuerpo quede repartido equitativamente. Una mala postura es lo que se aparta de lo que hemos visto de alineación. Y acá hay unos ejemplos, ¿no? El primero que está en cheque es bueno, la señorita, y el deporte militar. Es importante la buena postura, ¿no? La postura está relacionada con el sistema nervioso. Un buen sistema nervioso, tanto central como periférico, adecuado, nos permite tener un sistema musculoesquelético íntegro, también nos permite tener una postura adecuada. El estilo de vida, la obesidad, el no hacer ejercicios, nos tiene otro tipo de postura. Los hábitos diarios que adquiere una persona y también las emociones. Acá hay una tira cómica que la encontré. Dice, esta es mi postura deprimida, ¿no? O sea que la depresión tiene su postura. Dice, y lo peor que puede hacer es erguirte y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que ponerte la cabeza así, ¿no? Estas son las personas deprimidas y esta es la postura de una persona deprimida. La mayoría de veces, el tiempo que transcurrimos durante el día, estamos sentados. La postura universal entre las diferentes culturas a lo largo de la historia es la postura de pie. Para escribir sobre una mesa, adoptamos una postura anterior. Y si queremos descansar, adoptamos una postura posterior. También depende de la postura de nuestras características antropométricas y anatómicas y del diseño del puesto de trabajo. Todo esto implica si sumamos al mueble, al sujeto y la tarea, nos va a dar una postura. Esta postura debe ser cómoda durante el mayor tiempo posible y debe estar apropiada a la tarea o la actividad. Una postura sentada no deseadas sobre el organismo, dolores de cuello, hombro, espalda. Hay mayor presión entre los discos de la columna, diferente en los músculos. Hay alteración de la circulación, de los nervios, y hay una alteración de las vísceras. Si la interacción del usuario, el mueble y la tarea, a corto plazo da incomodidad, depende de la comodidad y la eficiencia con que se desarrolla la tarea. Si este usuario, mueble, tarea es adecuada, la eficiencia es buena. Si este usuario, mueble, tarea no es adecuada, no hay buena comodidad. Y a largo plazo, ¿qué va a pasar? Que las posturas inadecuadas van a
darle unas consecuencias en la salud de la persona. Este es un ejemplo de que como una estación de pie, la columna tiene 3 partes, ¿no? La región cervical, dorsal y lumbar. Y cada uno con sus curvas. Y cuando pasamos a la posición sentado o sedente, ¿cómo vemos que la curva cervical y lumbar se rectifican? Y nosotros nos sentamos sobre 2 huesitos, que se llama tuberosidad isquiática. Sobre eso nos sentamos. Si no tenemos un buen colchón, digamos, un buen asiento, vamos a estar incomodísimos porque mucho tiempo sentado nos va a hacer que cambiemos constantemente de postura. Esto me pareció interesante porque tiene actualidad hasta ahora. Dice, en 1849 Marco Sastre introdujo un diseño del pupitre. Los que somos más antiguos sabemos qué es el pupitre, que se llamó bufete de escuelas. Dice, cada mesa sirve para 2 alumnos. El asiento con su respaldo está adherido a la parte posterior de la mesa, sirviendo para la mesa delantera. Esta conformación tiende a acomodarse a las áreas de todas las dimensiones y ofrece el respaldo, de las que carecían los niños en las escuelas públicas y privadas. O sea, antes del 49 los niños se sentaban en bancas, ¿no? Y después vinieron dice, muchos comenzaron a criticar por qué usaban ese tipo de buffet o ese tipo de pupitre. Dice, muchos son los detalles de una escuela que reclama la enérgica acción del higienista. En ese tiempo se llamaba higienista de nuestra tierra. Pero ninguno más importante que el pupitre, por lo que directamente interesa al niño. El pupitre es precisamente uno de los factores principales de las varias afecciones que contrae el niño en la escuela. Dice, estando el niño con el cuerpo inclinado hacia adelante, tiene la cabeza y los ojos junto al libro, posición que congestiona el cerebro y contribuye a determinar la miopía. Además, un hombro levantado constantemente por el defecto de la mesa. Se hace y permanece más alto que el otro. El pecho se hunde y las funciones de la respiración y de la circulación sufren por la posición viciosa y prolongada. ¿Qué quiere decir? Que siempre hemos tenido malas posturas. Siempre he tenido mal mobiliario. Lo que ha cambiado ha sido la forma del mueble, más ergonómico, la forma de sentarse, pero nuestras posiciones no pueden estar mucho tiempo adecuadas al mueble. La crítica fue en 1896. Ahora mire, estos pupitres de la izquierda, ahí estudié yo. A veces nos sentábamos de 3, de 4, dependiendo el número de alumnos, ¿no? Y el de la derecha, mira, con la avanzada de la tecnología, está con su tablet. Si ustedes se dan cuenta, están repitiendo lo mismo que en el año 1890. Pegados a la tablet, con los hombros levantados. No hemos cambiado nada. No hemos mejorado nada. Han pasado los años y seguimos igualito. ¿Por qué? Porque nadie se ha interesado por la postura. Esta es la primera generación de computadora. Mira, esta computadora abarcaba todo un salón, qué inmenso. Y llegó a esto chiquito, ¿no? Y cada vez más chiquito. Evoluciona las máquinas, pero el hombre sigue igualito, cometiendo los mismos errores. Los expertos dicen, una persona que trabaja con una computadora, por día, dice, hace entre 12.000 y 30.000 movimientos de cabeza y de ojos, entre 4.000 y 7.000 reacciones de la pupila, y 30.000 pulsaciones de teclado. Hasta qué bestia, ¿no? El que trabaja con computadora, ¿cómo se malogra, no?
Dice, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 60 y 80% de la población es susceptible a padecer dolores musculares, dolores lumbares o cervicales en algún momento de nuestra vida, producto de malas posturas. Todos vamos a padecer dolor, tanto cervical como lumbar, solo por malas posturas. Y si a eso le agregamos malas posturas en el trabajo, los porcentajes aumentan. Dice, en España es la primera causa de incapacidad temporal. Hay mucho descanso médico por lumbalgias, por cervicalgias. Hay un mayor riesgo de sufrir de lumbalgias si tenemos sobrepeso y no hacemos ejercicio, ¿no? Estamos sedentarios. Hay mala higiene en la postura del trabajo, no sabemos cargar las cosas, malas posturas. Y si a eso le agregamos malas posturas en el trabajo, los porcentajes aumentan. Dice, en España es la primera causa de incapacidad temporal. Hay mucho descanso médico por lumbalgias, por cervicalgias. Hay un mayor riesgo de sufrir de lumbalgias si tenemos sobrepeso y no hacemos ejercicio, ¿no? Estamos sedentarios. Hay mala higiene en la postura del trabajo, no sabemos cargar las cosas. Dice, tener mayor edad no quiere decir que tengamos dolores. Y las actividades más sedentarias producen más lumbalgias. ¿Cómo una postura afecta a mi salud, ¿no? Acá tenemos 3 señoritas con diferentes tipos de posturas. Una erguida normal, otra con una postura sifótica y una con una hiperextensión. Entonces, estas malas posturas desalinean el sistema musculoesquelético. Desgastan la columna vertebral porque las presiones son mayores en los discos. Causa dolor en el cuello y la espalda. Afectan las articulaciones. Afecta el equilibrio. Son propensos a caerse. Tienen dificultad para la digestión y para la respiración. ¿Cuánto afecta una mala postura? Otro problema es la vida sedentaria, ¿no? Dice la OMS, dice, el 60% de la población mundial no realiza actividad física. Esta actividad física tiene que ser necesaria para obtener beneficio para la salud. Esto, dice, se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio. O sea que en la época de ocio nos paramos echando, comiendo, y no hacemos ejercicio, ¿no? No hay una cultura de ejercicios. Y además usamos medios de transporte pasivo, o sea que los micros, taxi, no caminamos, no manejamos bicicleta, no corremos. Y ahora debe haber aumentado en la época de nuestro encuartelamiento por COVID, ¿no? Nuestra vida sedentaria dice que genera 3.2 millones de muertes en el mundo. Solo estar sedentario. Es el 4º factor de riesgo para mortalidad mundial. Más que el COVID. Y no le damos importancia. Es la causa principal de aproximadamente entre 21 y 25% de los cánceres de mama y de colon. El 27% de los casos de diabetes y el 30% en casos de cardiopatía isquémica. Solo la vida sedentaria pura hace todo esto. Dice, hicieron un estudio en personas adultas sin antecedentes de enfermedad crónica y le hicieron que esté sedentaria durante 10 días, recostados en la cama, y redujo la fuerza muscular en 8%. El bienestar cardiorrespiratorio en 14% y la velocidad de marcha se comprometió en el 7%. Solo las personas sin antecedentes. Imagínense que todos tengamos algún antecedente, llámese diabetes, obesidad, artrosis, ¿no? Esto se incrementa. Dice, y también en Chile están viendo que estas condiciones, a causa de esta pandemia que nos confina,
podría tener importantes implicaciones metabólicas en la salud de la población. Un comportamiento sedentario. Las consecuencias patológicas. Los disturbios metabólicos, en ellos está la obesidad y la diabetes, desórdenes óseos, la osteoporosis, problemas psicosociales, lesiones osteomusculares, por estar en posición sedentaria. Un poco para recordar cómo estamos constituidos en cuanto a la postura, ¿no? Tenemos el sistema nervioso que debe estar íntegro para que tengamos una buena postura. Muchos vemos niños con problemas de retardo del desarrollo, con problemas de desnutrición, con problemas de lesiones de médula, donde no está íntegro el sistema nervioso, van a tener problemas de postura. Los problemas de columna vertebral, ¿no? Si te fracturas una columna, vas a tener problemas de postura. Si tienes osteoporosis con fracturas vertebrales, vas a tener tu cifosis, vas a tener tu problema de postura. Si trabajas sin cuidado de la columna, vas a tener problemas de discos y vas a tener problemas de postura. Nuestro sistema óseo dice que tenemos 6 huesos dentro del cuerpo. Tenemos 100 articulaciones y más o menos 650 músculos. Esto en conjunto es lo que nos mantiene en nuestra postura y nos permite hacer múltiples acciones. Cada músculo es único y realiza una actividad única y a veces otros los ayudan, pero cada uno es único. El cuerpo también tiene diferentes articulaciones dependiendo de la actividad que se debe realizar. Cada articulación del hombro, de la cadera, del hombro son las mayores articulaciones que hacen más movimiento. Pero cada articulación es específica. El trabajo se adecua al humano y no al revés, ¿no? Cuando hemos estado trabajando presencialmente en las empresas y ahora no lo hacemos por nuestra edad, dice, las empresas cuentan con mobiliario adecuado en las normas y estándares ergonómicos. Las mesas, sillas y espacios están diseñados para que estemos cómodos y no tener lesiones. Y ahora ha surgido un nuevo reto, ¿no? Los retos de las casas oficinas o casas aulas, en donde los espacios del hogar deben convertirlo en lugares de trabajo o de estudio. Sin previo aviso nos vimos en la necesidad de trasladar nuestro trabajo a la casa y nos dimos cuenta de que no contamos con muchas de las herramientas y facilidades que teníamos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Según esta foto, ¿no? El señor está trabajando con no todas las comodidades ni las posturas adecuadas, ni el niño tampoco. Ahora, este es un problema muy común ahora, ¿no? El síndrome de cuello lector. La mayoría de nosotros flexionamos el cuello para leer el aparatito, ¿no? El teléfono. ¿Y esto qué produce? Dependiendo de los grados en que nos flexionemos, es el problema. Nuestra cabeza pesa 5 kilos más o menos. A medida que vamos flexionando, se va midiendo el ángulo. Y ya no son 5 kilos. Con 15 grados son 12 kilos. Con 30 grados son 18 kilos. Y con 60 grados son 27 kilos que soporta la columna. Solo por flexionarlo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor de rigidez, alteraciones de la columna, desalineamiento de la columna, inflamación de los nervios. ¿No? Esto dice que es algo similar a como si nosotros estando echados usáramos varias almohadas, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en los niños, desde los niños, ¿no?
Entonces, ¿qué importancia es inculcarle a los niños una buena postura y evitar el uso de celulares? Esta es una columna cervical. Están los discos, las vértebras, los nervios. Estos son los músculos del cuello. El cuello es la mayor, es la zona donde hay más músculos en todo el organismo. Increíble, un montón de músculos. Por eso duele tanto. Esta es una radiografía normal, de perfil. Estamos mirando para el lado izquierdo, ¿no? Esta es una radiografía de un niño o de una persona que tiene malas posturas. Se le ha invertido la lordosis. Estamos siguiendo mirando a la izquierda, pero ya no hay la curva, ¿no? Normal. Tenemos una curva invertida. Esto es producto de las malas posturas, permanentes. Entonces, ¿de qué nos ayudamos? ¿Cómo nos podemos ayudar? Usamos el atril para leer, ¿no? Hay que procurar que lo que hagamos esté más cerca al área visual, ¿no? En este caso el atril. Si queremos copiar un texto, tenemos que usar otro atril, para no tener que ponerlo el libro en la mesa y tener que tener malas posturas. Y ahora se está usando en los celulares estos aparatitos para también ayudarnos a no bajar mucho el cuello. Y si estamos sentados, también tenemos malas posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mal mobiliario, está mal diseñado la computadora, o nosotros nos cansamos muy rápido. Aquí también vemos una columna, sus discos, sus músculos y sus nervios. La cadera. Una columna alineada con su lordosis adecuada. Una escoliosis. Acá perdemos la curva. Acá aumentamos la curva. Todo es producto de las malas posturas. ¿Cómo vamos a escoger un asiento? Nos ponemos frente al asiento y el pliegue de la rodilla debe coincidir con el asiento, para que cuando nos sentemos no estemos colgando las piernas. Debe haber un sitio, un espacio entre la parte posterior de la rodilla y la parte del asiento, del borde del asiento. Nunca debe estar apoyado la parte posterior junto al asiento porque produce lesiones neuronales. La espalda debe estar bien pegada al respaldo. Y esta silla, sí que tienen suerte de conseguirla, tiene que tener una altura que se ajuste la altura del asiento, que sea de 5 puntas y que tenga un giro total de 60 grados. Y el asiento también sea ajustable, ¿no? No todos podemos contar, ni para todos podemos tener este tipo de sillas, ¿no? Cuando tenemos una computadora normal, la silla ergonómica, entonces, ¿a qué altura debe estar la pantalla? Que debe estar a la altura de los ojos o un poquito inferior. El ratón o el mouse debe estar a la altura del teclado. El cuello en posición recta, los hombros relajados, el ángulo de antebrazo y antebrazo debe ser 90 grados, la muñeca debe estar en línea recta. El muslo con el tórax debe ser en 90 grados, la rodilla también en 90 grados. Algunos usamos apoyapiés o reposapiés. Pero si no tenemos esta computadora, y si queremos hacer otras cosas,
¿no? Hay que procurar que todo esté al alcance de la mano, ¿no? Porque si no vamos a tener que pararnos, agacharnos constantemente y producimos malas posturas, dolores y deformaciones. Si no tenemos esa silla o ese asiento adecuado, ponemos una silla, la adaptamos, ponemos un cojín, elevamos la laptop de manera que la visión esté adecuada, el codo adecuado, el tórax todo adecuado. Es importante también la forma como agarramos el ratón, ¿no? Tenemos que estar en una posición recta, sin hacer ángulos, para que no haya dolores ni compresión neural. A veces estamos escuchando y no usamos los auriculares, ¿no? Entonces ponemos el teléfono al costado y seguimos trabajando. Es también causa de malas posturas. Acá un ejemplo de cómo hemos adaptado la laptop de acuerdo al... Y es mi hijita, ¿no? Entonces, hemos subido a su nivel y ha tenido que conseguirse un teclado para que pueda estar todo como debe ser, ¿no? Y acá también hay otro problema visual que la doctora Sani debe saber mucho. Tenemos que tener una buena postura, una buena iluminación, uso de compensaciones ópticas, o sea que lentes, y una distancia adecuada, ¿no? Para que tengamos una buena visión y que esta visión no nos afecte y no nos altere la postura. Dice, son muchos los factores que intervienen en la ergonomía visual. Dice, las posturas, el movimiento que hagamos en el entorno, el horario que debemos descansar, el esfuerzo físico mental que requiera, la iluminación, temperatura, la climatización. Dice, pero la iluminación, el tamaño del objeto y el contraste de los detalles son los que más hacen perjudicar un rendimiento de trabajo. El consejo que nos dan dice, el lugar de estudio o trabajo debe estar perfectamente aireado, o sea, ventilado, temperatura adecuada, para evitar somnolencias y sequedad ocular. La iluminación debe predominar en el sitio de trabajo o estudio. No debe existir penumbras, porque si no alteramos nuestras posturas. La luz no debe llegar directamente a nuestros ojos y hay que evitar las sombras sobre el elemento que se está observando, porque también tenemos que cambiar de postura. Dice, el escritorio o mesa de trabajo tiene que ubicarse frente a espacios abiertos, si es posible. Como ya hemos dicho, a la altura de la silla, la mesa deben tener una angulación adecuada. Esto permite que los ojos estén ubicados a la misma distancia que la tarea. Dice, la distancia mínima entre los ojos y la superficie de lectura debe ser igual o superior a la que existe entre el codo y el nudillo de los dedos. Dice, al mirar de cerca un objeto por tiempo prolongado, deben hacerse descansos periódicos, enfocando a un elemento lejano. O sea que después de un periodo, retirarnos de estar mirando la computadora y mirar a la distancia, ¿no? Que el objeto que miremos debe estar más de 6 metros. Dice, el trabajo ante un ordenador implica un esfuerzo continuado de manera estática, derivando en posturas ergonómicamente incorrectas. Esto puede generar fatiga visual, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Estamos sentados ante una computadora, no nos debe haber el reflejo de la luz, ni enseguecer la luz ¿no? del ambiente. La distancia dice 40 grados más o menos, un promedio, para que nos permita una visión de 60 grados sin que tener que mover mucho el cuello para ver el teclado. Y la distancia, según decía, es la distancia del brazo, ¿no? Entonces, esa es una medida aproximada de la distancia para poner el ordenador.
Cuando la luz produce deslumbramiento, produce fatiga visual. Y la luz tiene que ser fuera del alcance de los ojos para que haya un confort visual. También interviene el color del ambiente. Tienen que ser las paredes de donde trabajemos, eventualmente en las casas, deben ser colores neutros para evitar la fatiga visual. ¿No? Es importante el color de las paredes. Además del problema cervical, lumbar, hay enfermedades profesionales debido al uso de computadora o al mal uso de los computadores. Es bien conocido el síndrome de túnel del carpo. Se llama túnel del carpo porque hay un espacio entre los huesos del carpo y el ligamento anular, por donde pasa un nervio muy importante, que es el nervio mediano. Este nervio mediano inerva mayormente el primero, el segundo y el tercer dedo. Entonces, cuando agarramos mal el mouse en mala posición, este espacio comienza a comprimirse, a inflamarse, a reducirse y va a dañar el nervio mediano. Felizmente, actualmente ya no vemos tantas lesiones, salvo que sean accidentales, ¿no? Pero por el uso excesivo, ya la misma persona comienza a dejar de trabajar, comienza a pedir ayuda para corregir este mal. Pero si tenemos lesiones severas de nervios, produce lesiones severas de la mano, que se llama mano del predicador, mano en caída, mano en garra, dependiendo del nervio. Hay 3 nervios principales en la mano. El mediano que está acá, el cubital que está a su costadito y el radial que va por atrás. Entonces esos 3 nervios son motores sensitivos. Producen lesiones y atrofia de los músculos y producen estos problemas que son incapacitantes en las personas. ¿Cómo prevenimos una lesión del nervio mediano o el síndrome del túnel del carpo? Es mediante el correcto agarre del ratón. El ángulo tiene que ser 0 para que protejamos al nervio. Si angulamos tanto con la flexión o lateralmente ponemos mal la mano, vamos a dañar hasta nuestro nervio. Entonces, tenemos que procurar que nuestra muñeca esté en 0 grados. Otro problema que es frecuente, porque como ya hemos visto cuántas veces manipulamos el ratón, ¿no? Infinidad de veces. Entonces, ¿qué produce? Se llama dedo en gatillo, ¿no? ¿Qué es el dedo en gatillo? Este es el tendón y esta es la funda. Como estamos constantemente flexionando los dedos, se va a producir un nódulo y va a evitar que esto se deslice correctamente. Y va a ser tanto el nódulo y tanto el dolor que ya no va a poder correr el tendón. El dedo se va a quedar flexionado y va a tener que hacer un esfuerzo para estirarlo. En ese momento suena. Por eso se llama dedo en gatillo. Pero llega el momento en que ya no lo estira. Entonces eso es quirúrgico, muchas veces. Otro problema de usar mal el ratón o estar mucho tiempo con la computadora es la tendinitis o tenosinovitis de Kervain. Todos los otros tendones de la mano tienen un tendón con su vaina, ¿sí? Un tendón con su vaina. Excepto en este. Tiene 2 tendones y una vaina. Entonces, cuando usamos mucho el dedo,
esto se inflama y duele. No tienen la idea de cómo duele. ¡Qué barbaridad! Entonces, por hacer uso excesivo del ratón, o mal uso también, ¿no? Estamos usando prolongadamente en forma inadecuada. Nos da una tendinitis Kervain o nos da un dedo en gatillo. Otra forma de malograr los dedos, ¿no? Estamos todo el día con nos da problemas de cuello. Entonces, ante todos estos problemas, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en el año 19, dijo, hay que hacer pautas activas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 horas debemos hacer una pauta de 5 minutos para hacer actividades, dar lesiones, ¿no? Se llama pautas activas, que a veces no lo podemos hacer por el ritmo de trabajo que tenemos. Es una herramienta necesaria para mejorar las condiciones de salud en el trabajo, evitar el sedentarismo laboral y su ejecución permite disminuir la probabilidad de sufrir enfermedades profesionales. En la oficina, ¿no? Nos estiramos. Cada músculo tiene su forma de estirar. Cada músculo, sea del miembro superior, miembro inferior, tórax, todos tenemos que estirarnos. Y como ustedes han estado atentos, ya están estirándose, ¿no? Este es la comunidad Bahá'í estirándose. Muchas gracias. Para servirlos. Gracias, doctor. Gracias, la verdad que es interesante. Por favor, un aplauso al doctor Barros. Muy interesante el tema y bueno, realmente surgen muchas preguntas y yo quería hacerle alguna pregunta, doctor. Con este tema del trabajo en casa, el teletrabajo, el telestudio, han comenzado también a hacerse muy populares estas sillas llamadas ergonómicas de los gamers. Esa gente que no trabaja, no estudia, pero se la pasa jugando videojuegos en su casa. Y la gente de teletrabajo y telestudio han empezado a comprar. ¿Usted qué piensa, qué nos podría decir de este tipo de sillas, doctor? Mira, se han diseñado un montón de muebles, ¿ah? para soportar mejor las posturas. Pero como hemos visto desde hace años, desde 1800 nos estamos quejando de las posturas, ¿no? Esto nos permite tener más tiempo en una posición, pero no nos permite hacer ejercicios, ¿no? Entonces, lo que trata el fabricante en sí es que tengamos más comodidad, ¿no? Al tener más comodidad vamos a estar más tiempo en una sola posición. Pero al tener más tiempo en una posición nos va a quitar hacer ejercicios. Vamos a estar más sedentarios. Entonces, por eso es importante, cualquier sea la silla, tenemos que tener las pausas activas, ¿no? Gracias, doctor. Hay unas preguntas también de los amigos. Pregunta, lo pregunta a usted, ¿qué opina de hacer clases de educación física vía Zoom en niños? Y también hay otra pregunta de Renato Lorenzetti, si conoce algún ejercicio para la columna cervical, doctor.
como he dicho, hemos trasladado el colegio a la casa, ¿no? Hemos trasladado el trabajo a la casa. Entonces, los profesores también han trasladado su actividad a su casa y han, han convenido con los alumnos ciertas actividades, ¿no? Y ese es bueno porque no solo es a veces el alumno, también ahí están mirando el papá, los hermanos mayores, los abuelos, y también están incitando, animándolos a hacer ejercicios, ¿no? Por ejemplo, mi nieta también ponía su música, su profesora. Claro. Y Claro que no es lo ideal, pero es así es. Y para la columna cervical, entonces, los que es la música, o sea, moverse. dependiendo de lo que tengamos. Claro. Depende si hay compromiso muscular, solo muscular o neurológico. Como hemos visto en el cuello, hay muchos músculos, hay muchos nervios, hay muchos vértebras. Entonces, dependiendo qué es lo que está afectando, sea el nervio, el músculo. Entonces, de Claro. acuerdo a eso se hace la actividad. Sí, hay otra pregunta. Están preguntando si es bueno dormir con almohada y también con almohada en la cabeza y entre las piernas. Mire, según hay una posición, la almohada tiene que ser almohada bajita, ¿sí? Cuando dormimos boca arriba, a veces hay que poner una almohada debajo de las rodillas para que la columna se relaje, la columna lumbar se relaje. Se pone. Debajo de las rodillas. Cuando ponemos de costado una almohada en el cuello, una almohada entre las piernas, una almohada en la espalda, y abrazamos una almohada. ¿Ya? Y ponemos a veces una almohada debajo del miembro que está tocando a la cama. A veces nos llenamos, bueno, a veces es incómodo porque cuando cambiamos de posición tenemos que llevar todas las almohadas. No es aconsejable dormir boca abajo. Claro. Pero si a veces tenemos que dormir boca abajo, tenemos que ponernos una almohada en la barriga. Ah. ¿Sí? Es que cuando ponemos boca abajo, la curva de la columna lumbar se altera. Ya disminuye el dolor. Bien, doctor, gracias. Hay otra pregunta también. Si el yoga, ¿qué tan beneficioso es para este tema de las posturas? Es muy bueno. Entonces usted lo recomienda. El yoga es una disciplina que está en la India, ¿no? Nació en la India. Pero acá en el occidente lo hemos un poco transformado porque no tenemos la misma cultura ni las mismas ¿no? creencias. Claro. Entonces, es una filosofía de vida. ¿No? El yoga es una filosofía de vida. Claro. Entonces, no todos somos partidarios de esa filosofía de vida, o no conocemos, ¿no? Entonces, darnos a nuestro sistema occidental. Entonces le hemos hecho estiramiento, pero es muy bueno. Otra actividad también que es buena y que lo practicamos nosotros es el Tai Chi. El Tai Chi también es muy bueno. Salíamos a nuestro parque, al inicio hacíamos 2 veces por semana y después por nuestro trabajo salíamos todos los sábados tempranito a hacer Tai Chi con las vecinas. Pero llegó la pandemia ya. Una pregunta, doctor. ¿Usted enseña Tai Chi? Claro, sí, sí. Qué Yo enseño qué Tai buen Chi. dato. Ahora, claro, mira, Podría ser nosotros ¿qué en hacíamos? línea. Puedes hacer una Hacíamos clase de ejercicio. Tai Chi. ¿Puede hacer en línea? Sesión. Podemos hacerlo en línea. Claro, Allá de- está bueno. Vía Zoom, Mira, claro, vía Zoom con la seguridad que nos da. Y estamos todos tan necesitados de tener. Yo veo a jóvenes, yo soy mamá de 3 estudiantes y que se van cansando y a veces en la misma silla
van tomando posturas muy viciosas, ¿no? Unas posturas que parecen como, no sé, como que van no sé, utilizando hasta como de cama unas mismas ¿Son tan flexibles? Sí, son tan flexibles que se colocan unas maneras contorsionistas en las sillas, y eso está deformando la columna, ¿no? Y bueno, lo que se hace en la juventud, lastimosamente, se paga ya de adulto y ya cuando somos mayores, ¿no? Las cosas por eso es que esta charla que usted está dando es tan valiosa, doctor, porque nos hace ver cómo nos estamos perjudicando y nuestros hijos también se pueden estar perjudicando a ellos mismos. Si alguien quiere preguntar también, puede levantar la mano. Preguntan cómo la postura para levantar peso, cuál es la correcta. Después están preguntando si al correr se puede tener una postura viciosa o si es beneficioso de todas maneras. Y bueno, están apuntándose también para las clases virtuales en Zoom de Tai Chi, que estamos pensando hacer. Bien, doctor. Sí, nosotros hemos nacido para caminar, ¿no es cierto? Claro. Así es nuestro pasado. Bien. Y con el transcurso de la revolución industrial nos metieron carros, ómnibus, nos transformaron la vida, ¿no? Entonces, el correr, el caminar es adecuado, sino que tenemos que tener los implementos adecuados, ¿no? Una buena zapatilla, tenemos que tener un buzo, depende de la temporada, si está frío o está calor, ¿no? Porque es importante tener un vaso de agua, tener un líquido para tomar durante la carrera. Ahora, hay muchos que tenemos deformaciones o alteraciones osteomusculares, ¿no? Digamos, o somos obesos, o tenemos deformación en la rodilla por la artrosis, o tenemos discapacidad. Eso no nos quita que hagamos ejercicios. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Entonces, cuando vemos a estos pacientes o estas personas con algún tipo de discapacidad, digámoslo así, entonces nosotros les enseñamos qué ejercicio tienen que hacer. ¿Cuál era la otra? Respecto de cuando se levanta peso. Mire, la ley dice, hombre 25 kilos, mujeres 15 o 20, ¿no? No deben pasar de eso porque hay problemas. Cuando uno levanta peso, debe flexionar las rodillas, tener una pierna un poquito, una adelante de la otra, flexionar las rodillas y al levantar el peso tenía que pegarlo al abdomen y así levantarlo. No levantar peso por encima del hombro, porque eso también tiene problemas. Si uno quiere levantar un peso por encima del hombro, tiene que proveerse de escaleras, todo eso, ¿no? Para uno levantar. Si uno hace... Otro problema es cuando uno levanta peso y hace rotación del cuerpo, ¿no? Levanta el peso y quiere ponerle un sitio rotando la cintura. Ese es otro peligro. No debe hacerlo. Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Ha sido una charla muy enriquecedora. Muchos nos hemos visto reflejados en esas imágenes que usted ha mostrado de posturas viciosas. Con la charla que usted nos ha dado, entiendo que no hay laptop que haya sido bien diseñada. No, y que lastimosamente es la herramienta que es lo que tenemos prácticamente generalizada todos. Es que el laptop es portátil, ¿no? Así es. Hemos aprendido mucho, ha sido un gran... Hay una cita Bahá'í que se me viene a la mente ahora escuchándolo a usted, y Baha'u'lláh nos dice que dar y ser generosos es de mis atributos, y dice, bienaventurado aquel que se viste con mis virtudes. Y usted realmente ha sido muy generoso en compartir su conocimiento con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, y agradecemos también a todos los amigos que han participado con su presencia, con sus preguntas. La próxima semana, a los que estuvieron interesados, vamos a hacer una charla sobre qué cosa es la fe Bahá'í. Como ustedes saben, estas charlas son de la comunidad Bahá'í de La Molina en servicio a la comunidad. Nosotros, la comunidad Bahá'í de La Molina,
siguiendo las enseñanzas de la fe Bahá'í, tratamos de servir a nuestra sociedad, servir con nuestro trabajo, servir de todas las maneras que podamos, y esta es una de ellas. Entonces, la próxima semana tendremos una charla para saber un poquito más de cosas de la fe. Si algunos está interesado, estamos muy contentos de compartir también el link. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Barros, nuevamente, y lo comprometemos para su taller de Tai Chi, que lo estaremos con todo gusto, próximamente. con todo gusto, doctora. Sí, muchas gracias. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias también. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias.